Entonces en el Congreso hicieron dos cosas, dos caminos. Por un lado, crearon por constitución el distrito electoral de Lima provincia y por otro lado incrementaron el número de parlamentarios a 130. Sin embargo, esa fue la idea inicial de la Comisión de Constitución. Les cuento que no. Ustedes conocen que tienen los debates, ¿no? ¿Conocen? ¿No? Hay que buscar la idea de los debates, porque ahí justamente sale qué es lo que pensaban nuestros parlamentarios cuando estaban haciendo esta y todas las demás normas. Fíjense, en el debate ya en el Pleno, la Comisión de Constitución presenta una iniciativa. Una iniciativa que es esta justamente la que termina con la ley de creación del... con esta ley. Termina con esta ley, la ley 29.402, que es la reforma del artículo 90 de la Constitución. En la propuesta original de la Comisión, o sea, en el dictamen que ya está debatiéndose en el Pleno, la Comisión propone no 120, no 130, ni 100. Propone que ese párrafo donde se indica en la Constitución el número de congresistas sea retirado y que se le traslade a la ley, en este caso al Jurado Nacional de Elecciones, la asignación de los escaños correspondientes a la población electoral, o sea, en proporción a la población electoral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál fue la solución que encontró la Comisión? Dijo, ya, acá vamos a aprovechar esta coyuntura para sacar de la Constitución un número fijo de congresistas y vamos a pasarlo a la ley. Evidentemente es mucho más práctico, mucho más fácil aprobar una ley, aunque tenga rango de ley orgánica, que modificar la Constitución. Entonces, eso fue la propuesta de la Comisión de Constitución. Llega al Pleno, y llega al Pleno no solamente esto, llega al Pleno la bicameralidad y llega al Pleno la creación del distrito de Lima provincias y la creación del distrito electoral para los extranjeros. Esos cuatro temas están juntos, ¿ya? Entonces, lo primero que se debate es la bicameralidad. Se debate la bicameralidad, se discute la bicameralidad, se vota y no alcanzan los votos necesarios. O sea, si bien se vota y gana, no alcanzan los 80 y tantos votos que se necesita para ir a una segunda votación. Salen menos votos y entonces, ¿qué se necesita? Ir al referéndum. Entonces, eso se queda ahí. Siguiente tema, viene este tema, el de la reforma de la Constitución, del artículo 98. Les vuelvo a recordar, la Comisión que dijo, 0 congresistas, no pongamos más en la Constitución, vamos a la ley. ¿De acuerdo? En el debate, se enfrasca en un debate bastante tenso, bastante largo, y en el camino, sin presentar texto sustitutorio el presidente de la Comisión, que en ese entonces era el congresista Vargas, aparece el congresista Mulder y dice, hay que sugerir que no sea 120, porque evidentemente cuando se estaba discutiendo era lo que les decía, que la torta no iba a alcanzar para todos, ¿no? Todos echaban la culpa, los limeños tienen la culpa porque no quieren soltar esos escaños para la provincia, los provinciales decían, no, ustedes son los egoístas porque la descentralización, todo. Entonces Mulder sugiere y dice, que sean 125 o 130, ponemos un punto, o sea, se me ocurre, ¿no? Oye, mejor que sean 180, ¿no? Así, en esa lógica, ¿no? O sea, un número cualquiera, se le ocurrió 125 o 130. Claro que eso no se le ocurrió por sí solo, ahora ya tengo que explicar por qué se inventó esta cosa. La cosa es que planteó en el debate 125 o 130. Entonces, las demás bancadas, sobre todo la bancada fujimorista, Solidaridad Nacional, todos empezaron a argumentar, sí, bacán, que sean 125, 130. ¿De acuerdo? Y entonces los nacionalistas se paran y dicen, ¿y por qué 125? ¿Por qué no son 140, 150, 180? ¿Cuál es el criterio? ¿No? Esa es la primera discusión. Y la segunda discusión, oye, pero el dictamen no dice un número, el dictamen dice que la ley debe regular eso. ¿De acuerdo? Entonces, cuarto intermedio, negociación, eso no está en el acta, evidentemente, regresa.
miren, si nosotros tenemos 120, la torre no va a alcanzar. Lima no está siendo perjudicada, o sea, no está siendo perjudicada, claro. Lo que queremos hacer es que estos escaños se distribuyan entre provincias. ¿Quién sale a decir eso? Aurelio Pastor. Les leo, comillas, cito, presidenta, en este Parlamento, integrado mayoritariamente por los provincianos, estamos permanentemente pensando en la descentralización y en mejorar la representación de las provincias. Nosotros hemos hecho un barrido, entiéndase un cálculo. Señora, para saber a dónde fueron esos 10 escaños de más, estamos hablando ya de 239, ¿no es cierto? De estos 10 escaños, uno se queda en Lima Metropolitana y los otros 9 se van a provincias. 9 se van a provincias. 9 se van a provincias, 3 veces lo repito. ¿Ya? Arequipa 1, Cajamarca 1, Callao 1, Loreto 1, Piura 1. Eso es descentralización, es mejorar la representación de las provincias. No estamos pensando para favorecer la centralización. Son 9 para provincias, 9 de 10 para provincias. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, él refuerza el argumento que anunció Müller y que aceptó sin tener texto sustitutorio el presidente de la Comisión de Constitución. Conclusión de ese debate, porque ya llega un momento de la conclusión. Entonces habla el presidente de la comisión. Dice, el presidente de la comisión es el congresista Vargas. Creo que es muy bueno. Quieren escucharlo, puede decir. Señor presidente, yo creo que pese a algunos acolabamientos propios del debate, creo que el debate ha sido fructífero. Señor presidente, y se ha expresado con total claridad. Y creo que nadie discute que hay una subrepresentación en el Parlamento. Eso es cierto, no hay una subrepresentación. Subrepresentación que afecta a todos, a las provincias, a Lima, a todos. En este sentido, señor presidente, recogiendo las propuestas que aquí se han planteado, acepto que el número de congresistas sea 130, conforme se ha planteado. No dice quién lo ha planteado, no, conforme se ha planteado. Y además, una disposición transitoria en la Constitución Política que establezca que de esos 10 que se agregan, 4 serán para Lima provincia y el resto 6 se distribuirán en las provincias que corresponden, sin afectar a las que ya tienen, conforme lo ha planteado el congresista Calde. ¿El congresista Calde para qué va a hablar eso? ¿Saben? ¿No saben? ¿Qué significa esto? Porque hay que interpretarlo. Fíjense, ¿no? Y justamente ahí viene el primer problema. Nuestros padres de la patria se ponen a modificar la ley, modificar el procedimiento electoral y la organización. En principio, uno podría pensar sin tener claro lo que están haciendo, o sea, con desconocimiento. Y no es cierto, no es que no tengan conocimiento, porque, por ejemplo, Pastor, Vargas, yo los he escuchado, he trabajado incluso alguna vez con Vargas, apoyando algunas cosas en su trabajo, no en el Congreso, sino en otra institución. Y sí conocen el tema. Sí conocen el tema. Lo que pasa es que detrás de toda esta argumentación y de toda esta discusión había, digamos, intereses para que los escaños se distribuyan. ¿Cierto? Entonces, el primer error que cometen es asignarle a Lima provincias un número fijo. Ese es el primer error que cometen. Porque asignar un número fijo justamente va en contra de la proporcionalidad. ¿De acuerdo? Cuando en la ley se estableció que un escaño para todos por igual, era justamente, y le vuelvo a repetir, porque un departamento, si no me equivoco, es Madre de Dios, no alcanzaría representación, por eso ya todos tienen un punto de partida, uno, pero todo lo demás proporcionalmente. Entonces, el primer error, asignarle 4 escaños directos. ¿Qué pasa si la población electoral disminuye en Lima provincia? ¿De acuerdo? La idea original de la comisión de dejar eso a la ley era más coherente, porque en función de los pesos poblacionales iban a tener cada departamento representaciones, ¿cierto? Primero. El otro tema es que como un punto de esta magnitud se les escapa a los parlamentarios, teniendo sus asesores y todo lo demás, ilustrados
se les escapó, pues que estaba detrás de esto otro tema. Y ahí es donde yo les quiero mostrar una información que no lo van a encontrar porque es una